Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Vamos a comentar, a reseñar este perfume de Zara que se llama Zara Light Bloom. Light Bloom. Bueno, este perfume lo he estado probando, este es de 10 mililitros. Bueno, decir que leyendo por ahí nos cuentan, nos dicen que es un clon de un perfume de Dior. Un perfume de Dior que es Miss Dior Bloom Bouquet. Lo tengo, por lo que teniéndolo en esta miniatura he podido probarlo y compararlo para ver si es. No nos gusta hablar por hablar, ¿verdad? Pues lo he comparado olfativamente con el perfume de Zara para poder explicarlo bien y hablar con base a lo que decimos, ¿de acuerdo? Os digo, primero os cuento esa comparación olfativa y después comentamos el perfume, el de Zara. El de Miss Dior lo veremos en otro momento. Bien, os digo, cuando los pruebo los dos a la vez en conjunto, tengo que decir que mi sensación olfativa es de que probablemente los creadores de este perfume de Zara, lo voy a poner así en esta cajita, bueno, los creadores de este perfume de Zara, cuando lo crean, es posible que lo tomaran el de Miss Dior como referencia para crearlo. Pero si tienes sensible el olfato a la hora de compararlos olfativamente, te das cuenta de que hay diferencias notables en este perfume. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, en la salida de estos dos perfumes, os digo que perfectamente noto una salida de naranja en Miss Dior. Los dos tienen una composición floral en la que se basan principalmente en la peonía, pero luego en la salida de los perfumes es distinta. En el de Zara no nos dicen que tenga ningún cítrico, no nos lo dicen, solamente nos van a contar 3 notas de este perfume. Pero sí es cierto que en la salida de este perfume de Zara tiene que haber algún cítrico parecido a la bergamota o a la lima, algo así en consonancia. Por eso no quiere decir que sea un perfume cítrico, porque ese frescor se pasa y luego da paso a ese aroma floral. En el caso de Miss Dior Blooming Bouquet, lo que encontramos, el cítrico de inicio que encontramos es la naranja, pero una naranja que se nota esa fruta como cuando abres una naranja y la hueles exactamente. En el caso de Miss Dior lo notamos y a este de Zara no tiene naranja, no se nota olfativamente. Después, en el caso de Miss Dior, aparte de su composición floral, noto perfectamente en el corazón del perfume, cuando pasa ese inicio cítrico, en el corazón del perfume sigue habiendo composición floral en conjunción con el melocotón. Y se nota el melocotón está ahí presente y notamos esa pequeña parte frutal. En el caso del perfume de Zara, no siento para nada ninguna otra fruta. En cuanto pasamos ese inicio fresco de ese toquecito fresco, ya os digo que no nos indica ningún cítrico, pero tiene que tenerlo. Cuando llegamos a esa parte, cuando pasa, prácticamente lo que sentimos es floral, como os digo, principalmente con peonía más otras flores, pero no siento el melocotón que noto, que siento, que percibo en el perfume de Miss Dior. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, puede que personas con menos olfato lo huelen, sienten un parecido floral, porque los dos tienen mucha peonía. Este Miss Dior también tiene mucha peonía, pero no tiene este perfume de Zara las notas frutales. Entonces, ¿lo podemos ver parecido? Sí, puede ser. Pero está claro que tiene elementos Miss Dior que el de Zara no tiene. Ahora bien, también por ejemplo, el de Zara tiene loto y Miss Dior Bouquet no nos cuentan que tenga loto. ¿De acuerdo? Bien. Aparte de eso, bueno, pues podréis imaginar
que exactamente un clon o una equivalencia exacta no son. Ahora, en la parte de Zara de este perfume, os tengo que decir, independientemente de que se parezca más o menos a ese perfume de Miss Dior, tengo que decir que este perfume floral me gusta mucho. Me gusta mucho. Hace nada os habré publicado el vídeo del perfume floral de Tiffany, en el que os cuento que le falta algo. Es rico, es elegante, pero le falta algo para gustarme del todo. Sin embargo, os digo que este perfume de Zara me gusta un montón. Tiene una parte que es juvenil, es bello, es elegante y me gusta muchísimo como perfume floral. Totalmente, os lo digo con toda la sinceridad del mundo. Este perfume de Zara me ha gustado un montón. Lo estoy utilizando muchísimo. Porque esa composición floral que tiene me gusta. Vamos a ver. En Fragántica nos cuentan muy poco de este perfume. Nos dicen notas de salida, loto, notas de corazón, peonía y notas de fondo, almizcle. No nos cuentan más, pero está claro que es un perfume que tiene un tanto más de composición en su aroma. Como os digo, cuando me lo pongo, siento un toque fresco que seguramente proviene de algún tipo de cítrico que le han puesto ahí en el inicio, probablemente, como os digo, de una lima o una bergamota. No es exactamente el limón, porque el limón tiene un aroma más particular, pero aquí hay algún cítrico que nos lo refresca de salida. Y luego pasamos a una composición floral que no es solo de 2 flores, loto y peonía, seguramente tiene más, pero son flores muy agradables. Está claro que el centro de las flores de este perfume son la peonía. Es lo más potente en este perfume. Pero su composición es muy, muy rico. Me ha gustado mucho. Es de los que merecen la pena probarlo. Su intensidad es media, eso sí, me lo pongo y lo siento. No es como esos perfumes florales que se van apagando y hasta que no lo sientes. No, el ratito que lo llevas puesto se siente, se nota que lo llevas. Es un perfume barato. Os mentiría si os digo que pasa de las 4 horas, o sea, 3 horas y algo, probablemente ya cuando llegan a las 4 horas ya no nos queda en la piel. Pero es un perfume económico que no les puedes pedir más. Dentro de tener un buen aroma, está genial. Y os lo voy a decir. No lo suelo decir en muchos perfumes porque no me gusta eso de tener que rebuscar perfumes baratos y decir que huelen a caro, pero si tengo que decirlo de algún perfume barato, sí lo voy a decir de este perfume, porque este perfume tiene una composición floral que huele a caro. No tiene una duración de perfume caro, pero tiene una composición de un perfume elegante, de un perfume de firma. Lo mismo tendréis cuando probamos Miss Dior Bouquet. Este es impresionante, eso está claro, impresionante. Pero este perfume, desde luego, lo han creado muy bien y merece la pena probarlo. Aquellas de vosotras que os gustan los perfumes florales, este os va a gustar. Podemos obviar aquellas que nos gusten el cítrico, pues pasado un poquillo ese inicio que tiene de frescor, porque lo que nos viene después es un aroma floral delicioso, de los que puedo recomendar que probéis. Así que vemos el perfume, aunque ya lo hemos visto un poquito porque es muy simple en su descripción. Nos dicen que es un perfume de 2018 de la familia floral. Notas de salida, loto. Notas de corazón, peonía. Y notas de fondo, almizcle. Bueno, y no tiene nada más. Probadlo, merece la pena probarlo. Un perfume económico, muy rico. Quizá hay alguno de vosotros ya lo conoce. Así que lo que me falta es que me contéis qué os parece si lo habéis probado y si os animaríais a probarlo. Así que bueno, un beso enorme a todos. Hasta pronto.